Entonces, como les venía diciendo, pues el correo del rector es muy claro, ya pregunté al departamento, entonces vamos a aplazar el examen, ¿listo? Entonces el examen queda aplazado para de hoy en 8 días, ¿listo? De hoy en 8 días, el próximo martes. O sea, se mueve del viernes al martes, ¿listo? Igual, seguimos a la espera, pues, de lo que vaya pasando en los próximos días, ¿listo? Pero esa es, digamos, la primera fecha, ¿bien? Entonces, el examen queda para de hoy en 8 días. De todas maneras, pues, el tema va a incluir solamente lo que veamos el día de hoy, ¿listo? Lo que veamos el viernes, eso no va a ir en el examen, ¿bien? Solamente lo que veamos hasta el día de hoy, ¿listo? ¿Está claro para todos? ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? Listo. Entonces, aplazado el examen para de hoy en 8 días. Nicolás, el examen ya no va a ser el viernes, va a ser el próximo martes, ¿listo? El próximo martes. Pero el tema sí va a ser solamente hasta lo que veamos hoy, ¿listo? ¿Listo? Solo hasta lo que veamos. Bueno, pues ya habiendo dicho eso, pues entremos en materia. Entonces, eh, vamos entonces a hoy a hablar de integrales de funciones escalares y si alcanzamos a hablar de integrales de campos sobre superficies. Profe, Dime, Nicole. qué pena, pues es que, pues como está la situación actual del país, pues quería difundir el mensaje que la Facultad de Ciencias va a hacer una asamblea ahorita a las 10 de la mañana, pues no sé por si hay personas de ciencias en esta clase y quieran asistir, pues si su merced me da permiso de compartir el link de la reunión. Sí, claro. Gracias. Listo. Bueno, entonces ella va a compartir el link, supongo que por el chat. Listo. Bueno, entonces vamos hoy a hablar de integrales de funciones escalares sobre superficies. ¿Listo? Entonces, pues, empezamos a hablar de eso. Entonces, integrales de funciones escalares sobre superficies. Entonces, esto, pues, fíjense que no está siguiendo como el mismo camino que siguió cuando estábamos estudiando integrales de línea, ¿sí? Entonces, aquí está, digamos, cuando uno estudiaba integrales de línea, los primeros tipos de integrales que estudiaba pues eran las integrales de funciones escalares. Pues acá, pues es igual. Entonces vamos a definir la integral y luego pues vamos a ver qué es lo que significa. ¿Listo? Entonces, definición, sea f, que depende de 3 variables, una función continua, con valores reales, definida sobre una superficie S. Bien. Entonces, definimos la integral de superficie, entonces ya saben anotar así, integral sobre S. Acá pues el libro solo usa una integral, pero la notación usual es una doble integral. Entonces, esto es la integral sobre S.
Voy a escribir así, la integral sobre S de la función f de x, y, z por el diferencial de superficie, y esto se define como lo siguiente. Entonces, esto es la integral doble sobre D, donde D va a ser el dominio de la parametrización de la superficie S. Va a ser la integral doble sobre D de f evaluado en la parametrización. Perdón, aquí un momento. F evaluado en la parametrización por la norma de phi sub u cruz phi sub b de u de b. ¿Listo? De u. Esta es la definición de, de la integral de superficie de una función escalar. Bien. Esta es la definición de una integral de superficie de una función escalar. Fíjense que se parece un poco a la integral que calcula el área, ¿no? Recuerden que la integral que calcula el área es esa misma que yo tengo ahí, ignorando la parte de f, ¿no? Es como si f fuera 1. Si f es la constante 1, esta integral se vuelve el área de la superficie, ¿bien? Y bueno, ¿qué tiene que ver esto pues con integrales de línea de campos escalares? Pues básicamente lo que calcula esta integral es lo mismo que calculaba esa integral de línea, ¿no? Recuerden que la integral de línea no la interpretaba como que la función f era una función que describía la densidad de, del alambre, digamos, en un punto, en cada punto. Entonces, si uno integraba esa función, si uno definía la integral de línea de esa función, eso le calculaba como la masa del alambre. Aquí es lo mismo. Es como si esta f, uno puede pensar a f, uno puede pensar a f como una función de densidad de la superficie. Es decir, que es como si la densidad de la superficie, ¿no? Es como si la superficie estuviera hecha de un cierto material que tiene una densidad variable y yo quisiera calcular la masa de la superficie. Bien, digamos que ahí uno está pensando que el ancho de la superficie es despreciable, que solamente se va a preocupar como por el cascarón, digamos. Y entonces, esta integral lo que calcula es la masa de la superficie. Bien, es como que uno puede interpretar esta integral doble. Uno puede interpretar esta integral doble básicamente como la masa de la superficie. ¿Listo? Es como la masa de la superficie. Bien. Esa es, digamos, la interpretación que uno le puede dar. Bien. Y va a ser muy útil para nosotros esta integral, porque esta integral también se relaciona con el cálculo de flujos de campos vectoriales, que más adelante lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, esta es la definición de la integral. Ah, bueno, aquí tengo que decir dónde, digamos, phi, que va de D a S, es una parametrización de la superficie S. ¿Listo? Es una parametrización de la superficie S. Entonces, bueno, veamos un ejemplo. Un ejemplo, entonces, pues consideremos el helicoide. Si ya lo habíamos visto hace algunas clases. Entonces, consideremos
el helicoide con su parametrización x igual a r coseno de teta, y igual a r seno de teta, y z igual a teta. ¿Listo? Pongamos teta variar entre 0 y 2pi, y r entre 0 y 1. ¿Listo? Y pongamos la función f de x, y, z igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y calcular la integral de superficie del campo ds. ¿Listo? Ah, bueno, una cosa que no dije es que esta integral se llama una integral de superficie. Bien, ese tipo de integrales se llaman integrales de superficie. ¿Listo? Se llama una integral de superficie. Bien, entonces veamos cómo se calcula esta integral. ¿Listo? Entonces, por definición, entonces esta integral es igual a la integral sobre la región de f evaluada en la parametrización. Fíjense que acá la parametrización, los parámetros son r y teta. Pues entonces de r de teta. Es la integral que tengo que calcular, ¿no? Entonces veamos cómo queda eso. Entonces esto es igual a la integral entre 0 y 2pi de la integral entre 0 y 1 de la función evaluada en la parametrización. Entonces la función sería raíz de x cuadrado, es decir, r coseno de teta al cuadrado más r seno de teta al cuadrado más teta al cuadrado. Y acá, bueno, tengo que calcular esto, entonces dejémoslo indicado por ahora. Phi sub r cruz phi sub teta de r de teta, ¿cierto? Bien. Bueno, entonces esa es la integral que tengo que calcular, pero pues entonces antes de eso tengo que ver cuánto era que daba este producto cruz, ¿no? Ya lo habíamos hecho. Esto ya lo habíamos hecho. Esto me daba, si ustedes revisan sus apuntes, esto me da phi sub r cruz phi sub teta, la norma, era igual a raíz de r al cuadrado más 1. ¿Listo? Raíz de r al cuadrado más 1. Bien. Perdón, es que acá... Ah, claro, es que escribí mal el ejercicio porque, bueno, es que fíjense si lo dejo así como ¿qué integral me va a dar? Entonces, me va a dar la integral entre 0 y 2pi de la integral entre 0 y 1. Entonces esto me queda, fíjense que esta expresión de acá, esta expresión que señalé yo en verde, esto me va a dar al final r cuadrado más teta al cuadrado, ¿cierto? Esto me queda r cuadrado más teta al cuadrado por raíz de r cuadrado más 1 por dr de teta. Y bueno, así como está esa integral, pues puede tomarnos un rato porque tiene dos raíces diferentes, dos raíces de polinomios cuadráticos diferentes. Pero eso pasó fue porque escribí mal el ejercicio. El ejercicio no era x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, sino x cuadrado más y cuadrado más 1. Entonces eso cambia un poquito las cosas porque acá ya no me queda
teta al cuadrado, sino me queda es 1. Y entonces ahora sí me queda el mismo radical 2 veces. Entonces ya esta integral sí la puedo calcular, porque me queda la integral entre 0 y 2pi, de la integral entre 0 y 1. La raíz al cuadrado se anula, entonces me queda r cuadrado más 1 de r de teta. Y esto pues sí es sencillo de calcular, está entre 0 y 2pi de r a la 3 sobre 3 más r entre 0 y 1. Esto es la integral entre 0 y 2pi de, perdón, r a la 3 sobre 3. ¿No? Esto me queda 1/3 más 1, 4 tercios, y en 0 me da 0 por de teta, y esto me da 8pi tercios. Bien, 8pi tercios. ¿Es claro? ¿Es claro esto hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que decir? ¿No? Bien, este cálculo, a ver, perdón acá. Bueno, esto era r cuadrado más 1, ¿no? Este cálculo ya lo habíamos hecho antes, ¿no? Si de pronto alguien no estuvo en esa clase o no se acuerda, básicamente es derivar, ¿no? Phi sub r sería, es que phi es esta función, ¿no? Phi de r, teta es igual a phi de r, teta es igual a r coseno de teta, r seno de teta y teta. Entonces uno deriva esto. Entonces phi sub r es igual a coseno de teta, seno de teta 0. Phi sub teta sería menos r seno de teta, r coseno de teta y 1. Y al hacer el producto cruz y sacar la norma, le tiene uno que dar raíz de r cuadrado más 1. ¿Listo? Bueno. Entonces, listo. Entonces, esta es nuestra primera integral de superficie. Uno pues la podría interpretar como que si la función de densidad es esta raíz de x cuadrado más y cuadrado más 1, entonces la masa del helicoide es 8 pi tercios. Bien, 8 pi tercios. Bien. Bueno, ¿qué pasa cuando la superficie está parametrizada como una función, ¿no? ¿Cómo queda la fórmula? Pues, digamos, si la superficie viene, digamos, dada por una función z, digamos, igual a g de xy, pues ustedes saben que el hecho de que la superficie sea una función, pues da lugar a una parametrización, ¿no? Y es la parametrización, digamos, u igual a x, v igual a y z igual a g de b. Bien. Es decir, la parametrización es phi de u, b igual a u, b, g de v, ¿no? Es la parametrización que uno puede obtener cuando la superficie viene dada por una función, ¿no? Entonces esta es la parametrización natural. Y entonces en este caso, pues nosotros ya habíamos, cuando estábamos hablando de áreas de superficie, ya habíamos calculado esto. ¿No? ¿Recuerdan? Esto ya lo habíamos calculado, esto era la raíz de 1 más g sub u al cuadrado más g sub p al cuadrado. Esto, digamos, ya calculado. ¿Sí? Es pues derivar y hacer
los productos cruz, el producto cruz correspondiente y luego la norma. Y entonces, pues, ¿qué quiere decir esto? Que si yo quiero calcular la integral de superficie de una función de S, digamos donde esta es la superficie S, donde la superficie S es la gráfica de una función, entonces esta es la integral sobre D, D es el dominio de esa función, de f evaluada en la parametrización. Bueno, escribamos de una vez quién es la parametrización, entonces esto queda f de u, v, g de v, por la norma del producto cruz, pero esto ya la sabemos, es la raíz de 1 más g sub q al cuadrado más g sub v al cuadrado, y esto por du de v. ¿Listo? Este sería, así quedaría una integral de superficie si la superficie es la gráfica de una función. ¿Bien? Entonces, usando esta fórmula, pues veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Entonces, sea S la superficie definida por z igual a x cuadrado más y d, donde d es la región, x variando entre 0 y 1, y variando entre menos 1 y 1. Nos piden evaluar la integral de superficie de x por ds. ¿Listo? Entonces, pues ya tenemos todo. Entonces, simplemente es decir que, bueno, pues el dominio, fíjense que el dominio es un rectángulo. Entonces, la integral queda entre 0 y 1. De la integral entre menos 1 y 1. De la función evaluada en la parametrización. Pero fíjense que acá, o sea, aquí sale la parametrización natural, ¿no? Es x igual a u, y igual a b, z igual a u cuadrado más b. Esto me queda, fíjense que es la integral de x, entonces esto es u por la raíz de 1 más la derivada de la parametrización con respecto a u, o sea, con respecto a la primera variable, que sería 2x, bueno, 2u realmente, usando la notación con u y b, entonces 2u al cuadrado, más la derivada de la función con respecto a b, que sería 1, bien, por db. ¿Listo? ¿Es claro eso hasta acá? ¿Alguna pregunta, comentario? Oh, profe, me recuerda porque en la integral solo está u. Bueno, pues multiplicado por el otro, pero solo u. Bien, este u viene de x, ¿sí? Porque fíjate que la integral que queremos calcular es x, Ah, ok. Ah, no la había visto. Listo, profe. Gracias. ¿sí? Entonces, como x es igual a u, por eso es que solo aparece u. ¿Listo? Esto es g sub u al cuadrado. Esto es g sub b al cuadrado, donde la función g es la que me describe la superficie, ¿no? Es u cuadrado más v. ¿Listo? Y bueno, pues esta integral, pues no es una integral muy difícil. Fíjense que la función no depende de v. Entonces, la primera integral, la más interna, es simplemente multiplicar por la longitud del intervalo, que es 2. Entonces, esto me queda 2 veces. Integral entre 0 y 1 de u por la raíz de 2 más 4u cuadrado de b. Perdón, de u por du. ¿Listo? Esa es la primera integral, ¿no? Y la segunda integral, no la voy a resolver, pero se sale pues simplemente haciendo un cambio de variable, ¿no? Tenemos gamma igual a 2 más 4u cuadrado, ¿no? Entonces en ese cambio de variable, pues ahí
Ustedes van a poder calcular esa integral. Y, bueno, les digo cuánto da al final. Al final esto debe dar raíz de 2 que multiplica a raíz de 3 menos 1/3. ¿Listo? ¿Claro eso? ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que decir? No. Bueno. Entonces, a ver, hagamos otro. Hagamos el siguiente. Otro ejemplo. Calcular la siguiente integral, la integral doble sobre s de x por ds, donde S es el triángulo con vértices 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Entonces, bueno, pintemos la superficie. Y acá no me dieron la parametrización, entonces me toca ponerme a buscar una parametrización para esa superficie, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es esta superficie? Pues aquí tenemos un punto que es 1, 0, 0. Aquí tenemos el otro punto que es 0, 1, 0. Y acá el otro que es 0, 0, 1. Es el triángulo generado o que tiene estos tres vértices, entonces viene siendo algo de este estilo, ¿no? Es este triángulo. Bien. Entonces, ¿cómo parametrizo yo esa superficie? Bueno, pues hay una manera y es darse cuenta que esa superficie pues está contenida en el plano, ¿no? En el plano que pasa por esos tres puntos, ¿cierto? Esa superficie está contenida en el plano que pasa por esos tres puntos. Para copiar algo que me faltó, sí, claro. ¿Ahí está bien? Listo. Bueno. Entonces, bueno, voy a bajar, voy a ir bajando, bajando, bajando. Listo. Entonces, bien, entonces, como les decía, una forma de parametrizar esta superficie es darse cuenta que ella es la gráfica de una función, porque ese triángulo está contenido en el plano que contiene esos tres puntos. Y el plano es una función, porque yo de ahí puedo despejar z. Bien, ese plano es una función porque yo ahí puedo despejar z. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar la ecuación del plano y darnos cuenta que ese triángulo es la imagen de la proyección. Voy a pintar acá la proyección en verde, la proyección de ese plano sobre perdón, de ese triángulo sobre el plano XY es este triangulito que voy a resaltar aquí en verde. Este triángulo que estoy resaltando aquí en verde. ¿Sí? Entonces, el triángulo rojo es la imagen de una función del triángulo verde. Y entonces el triángulo verde es el que va a ser como la región de integración. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues esto ya lo hicimos al principio del semestre, cómo encontrar la ecuación de un plano cuando uno tiene tres puntos. Entonces, lo que uno puede hacer es, por ejemplo, considerar los vectores que van de un punto al otro. Por ejemplo, este vector llamémoslo B. Este vector de acá llamémoslo W, que va del primer punto que va de 1, 0, 0 a 0, 0, 1, llamémoslo B, y el que va de 1, 0, 0 a 0, 1, 0, llamémoslo W. Y entonces el producto cruz entre ellos va a ser el vector normal. Bien, y de ahí ya con eso yo puedo calcular
Catalina, profe, no entendí cómo determinó que lo rojo era la figura del triángulo verde. Listo, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que el triángulo rojo es la gráfica de una función, ¿sí? ¿Por qué? Porque él está contenido en un plano. Y el plano, un plano es la gráfica de una función, ¿no? Porque en el plano es una ecuación ahí lineal en x, y, z, yo de ahí puedo despejar z. Entonces, por eso es plano, el plano es una función, ¿bien? Entonces, como el plano es una función, el triángulo es la gráfica también de una función, porque el triángulo está contenido en el plano. ¿Y digamos, ese triángulo rojo es la gráfica de una función? ¿Y cuál es el dominio de esa función? Entonces, para que me dé el triángulo rojo, el dominio de la función tiene que ser su proyección sobre el plano XY. Y la proyección del triángulo rojo es el triángulo verde. Es que si ustedes toman el triángulo rojo y lo proyectan sobre el plano XY, desde ese triangulito verde que pinté yo ahí abajo. ¿Bien? Entonces, listo. Entonces, ¿cómo hallo el vector normal? Entonces, fíjense que el vector B es 0, 0, 1, menos 1, 0, 0. Esto es igual a menos 1, 0, 1 del vector B. El vector W es 0, 1, 0, menos 1, 0, 0. Y esto es 0, 1, menos 1. Y entonces el vector normal es justamente producto cruzado. Y JK, menos 1, 0, 1, 0, 1, menos 1. Esto me queda I por determinante de las dos últimas columnas. Esto me queda menos 1, menos J. Por el determinante de la primera y la tercera, eso me da 1. Más K por el determinante de la última columna, que es menos 1, ¿no? Entonces esto me va a dar el vector de componentes menos 1, menos 1, menos 1. Bien, bueno, ahí me dio el normal apuntando hacia abajo, pero bueno, no importa. Bien, ese es el vector normal. Es el vector normal y con eso pues yo puedo hallar la ecuación del plano, ¿no? Entonces ahí lo que tengo es que x, y, z, es la ecuación del plano. ¿Sí es claro lo que estoy haciendo acá? ¿Sí? Estoy hallando la función o el plano, digamos, que contiene al triángulo, ¿no? Para con él poder calcular la parametrización, ¿bien? Entonces, ¿cómo es la ecuación del plano? Entonces es x, y, z, menos un punto, que por ejemplo sea 1, 0, 0, producto punto con el normal, igual a 0. ¿Listo? Entonces esto me queda menos x menos 1, menos y menos z, igual a 0. Y bueno, esto, pues si uno despeja, si uno hace las cuentas, esto queda, bueno, menos x, menos y, menos z, menos por menos da más, y lo paso al otro lado, menos. Y entonces esto es x más y más z, igual a menos 1. Y yo puedo despejar z, que era lo que queríamos, ¿no? Entonces z va a ser igual acá a menos 1, menos x, menos y. Entonces esta es la función que determina el plano. Entonces, ¿cuál va a ser la parametrización? Pues básicamente, entonces nuestra parametrización va a ser phi de xy, digamos. No le cambiamos el nombre a los parámetros, x, y z, que es menos 1, menos x, menos y. ¿Cuál es la región de integración? Entonces, D va a ser, como habíamos dicho al principio, es la proyección del triángulo sobre el plano XY. Eso es, fíjense que es ese triángulo verde es el triángulo con estos vértices, 1, 0, 0, 1 y 0, 0. Esos que estoy ahí señalando en negro. Entonces, si yo lo pinto en el plano XY, ese es este triángulo, ¿no? Pintémoslo en verde para que sea claro que es este triángulo, ¿cierto?
Incluso uno puede, pues ya uno ahí sabe cuál es la ecuación de la recta. Fíjense que cuando uno hace z igual a 0, esto en la ecuación del plano, cuando uno hace z igual a 0, que es la proyección justamente, esto me va a dar x más y igual a 1. O puedo despejar y igual a 1 menos x. Entonces esa va a ser la región de integración. Bien, esa va a ser la región de integración. Entonces ahora sí, ya teniendo eso, pues podemos calcular la integral. Recuerden que la integral que nos están pidiendo calcular es la integral doble sobre la región, o sea, sobre d, de x por ds. Bien, entonces esto es la integral, pues nuestra región d, entonces puedo escribirla así. Fíjense que, digamos, x varía entre 0 y 1. Y si fijamos un x, y varía entre 0 y la recta. Entonces y varía entre 0 y 1 menos x. Bien. Esto queda la integral entre 0 y 1, de la integral entre 0 y 1 menos x, de x por la raíz. Recuerden que para cuando la superficie es la gráfica de una función, yo ya tengo una formulita acá. Me devuelvo. Es esta, ¿no? Esta que teníamos acá, ¿no? Esta que teníamos acá. Esta que estoy poniendo aquí en un cuadrito, un recuadro rojo, ¿no? Perdón. En un recuadro rojo. Listo. Entonces la raíz de la suma de las derivadas al cuadrado más 1. Entonces la raíz de 1 más la derivada de la función con respecto a x es menos 1. Que esta es la función g, ¿no? Esta es la función g de xy. Entonces esto es 1 más g sub x al cuadrado más g sub y. G sub y al cuadrado, que también es menos 1. ¿Cierto? Profe, Dime. ahí x más y más z no sería igual a 1. X más Y más Z, sí, tienes toda la razón. Aquí tengo un signo mal. Tengo un signo mal. A ver si eso cambian algo las cosas. Bueno, aquí queda más. Y aquí queda más. Y bueno, creo que no. Hasta ahora no cambian nada lo que habíamos hecho. Listo. Gracias. Muy bien, entonces, y esto me queda entonces de y de x, ¿no? Entonces la integral que tengo que calcular es la integral entre 0 y 1 de la integral entre 0 y 1 menos x de raíz de 3x por dy de x. ¿Listo? ¿Está bien eso? ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que decir? ¿No? Y bueno, pues esta integral no es difícil de calcular, porque pensé que la primera integral no depende de y, la función. Entonces la integral es la constante con respecto a y, o sea, raíz de 3x, por la longitud del intervalo, que es 1 menos x. Y bueno, pues uno hace esta integral y esa integral le va a dar al final raíz de 3 sobre 6. ¿Listo? Raíz de 3 sobre 6. Bien. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Algo que decir? ¿No? Listo. Bueno. Listo. Bueno, entonces este es el primer tipo de integrales de superficie, integrales de funciones
o lo que se llaman campos escalares. El jueves pues hacemos algunos ejercicios de esto, pero déjenme hablarles ahora de integrales de campos vectoriales. ¿Listo? Entonces, integrales de superficie de campos vectoriales. De campos vectoriales. ¿Listo? Este es el segundo tipo de integrales. Es el análogo a integrales de línea de campos vectoriales. ¿Bien? Es como el análogo a eso. Entonces definámoslo y luego vemos el significado. ¿Listo? Entonces, bueno. Es definición. Sea F un campo vectorial. Te recuerden, pues eso significa una función que transforma vectores en vectores. Es decir, es una función que tiene tres componentes. O sea, F un campo vectorial definido en una superficie. Definido en una superficie. En una superficie S. Con una parametrización. Una parametrización phi. Bien, entonces vamos a definir entonces la integral de superficie de el campo F sobre la superficie, aunque pues en principio esto depende de la parametrización, entonces digámoslo sobre la parametrización phi. Entonces esto se denota así, se denota la integral doble sobre S de F punto de S. ¿Y cómo se define? Esto se define como ¿cómo se define esto? Bueno, entonces esto se calcula como la integral doble sobre D, donde D es el dominio de la parametrización de lo siguiente, de el campo, producto punto con, borramos esto, entonces ¿cómo se calcula? El campo, producto punto con el vector normal a la superficie, que recuerden que lo habíamos calculado como phi sub u cruz phi sub b de u de. Bien, esta es la integral de superficie del campo F. Esta es la integral de superficie. Bien. Entonces, básicamente, ¿qué quiere decir esto? Básicamente, uno tiene por acá, entonces, la región D. En el plano V. Y tiene la función phi, la parametrización. Y entonces eso lleva esa región D a una superficie S. Y entonces lo que uno está haciendo acá es, por un lado, pues uno tiene las derivadas, ¿no? Phi sub u, phi sub p. Entonces uno hace el producto cruz. Entonces el producto cruz da phi sub u cruz phi sub p. Y por otro lado está el campo.
Entonces, ¿uno cómo puede pensar el campo? El campo es como unas flechitas ahí puestas encima de la superficie, de alguna manera, de algún modo el campo. Entonces se lo va a pintar en azul. El campo lo va a pintar en azul. Y entonces en el punto en cuestión, pues lo que uno está haciendo es el producto punto entre el campo y ese producto cruz, ¿no? Fíjense que, de hecho, el campo, ese producto punto, o sea, este F punto phi sub U cruz phi sub P, eso tiene un significado geométrico. Lo vimos al principio del semestre y es cuando uno hace ese triple producto, el producto punto y un producto cruz, el producto punto con un producto cruz, eso calcula el volumen del paralelepípedo generado por los tres vectores. Bien. Es decir, esto ya no me va a caber acá, pero bueno. Es decir, que yo puedo pensar en el paralelepípedo generado por phi sub U, phi sub B y F. Vamos a algo así. Vamos. Bueno, esa cosa verde que traté de pintar ahí. Este es el paralelepípedo generado por F, phi sub U y phi sub B. Bien. Entonces, como que uno lo que está haciendo es haciendo la suma infinitesimal de los volúmenes de estos paralelepípedos. Bien. Eso va a representar, voy a hablar un poquito más adelante, eso va a representar el flujo por unidad de tiempo del campo F. Bien, es decir, que no, en otras palabras, es que si F representa el campo de direcciones de un fluido, entonces como que esta integral lo que está calculando es cuánto fluido pasa a través de la superficie. Bien. Cuánto fluido pasa a través de la superficie. Bien, entonces esta integral por eso se va a llamar también una integral de flujo. Una integral de flujo. Bien, pero bueno, antes de continuar con la interpretación geométrica, hagamos un par de cálculos de este tipo de integrales. ¿Listo? Entonces, bueno. Primer ejemplo. Sea de el rectángulo θ variando entre 0 y 2pi y phi variando entre 0 y pi. Y nuestra superficie S parametrizada como lo siguiente. Parametrizada como x igual a coseno de θ, seno de phi, y igual a seno de θ, seno de phi, y z igual a coseno de phi. Bueno, antes de seguir, ¿qué superficie es esa? Alguien que me diga qué superficie es esa. ¿Alguien? Creo que esféricas. Es una esfera de radio U. ¿Listo? Gracias. Es una esfera de radio 1. Entonces, tengo la esfera de radio 1.
Y me dan el siguiente campo, el campo de posición, R igual R de X, Y, Z, simplemente el campo que determina la posición, es decir, X por Y más Y por J más Z por K. ¿Listo? Y me piden calcular la integral de superficie de R punto ds. ¿Listo? La integral de superficie. Bien, entonces uno puede pensar, teniendo en cuenta la interpretación esta que dijimos del flujo, es como que yo tengo una esfera y es como si el origen, si en el origen hubiera una fuente de agua y toda el agua va saliendo en dirección radial. Y la esfera es, hagan de cuenta que está hecha como de alambres, pues, es como si fuera un colador, pues, pero esférico. Y lo que calcularía esta integral es cuánto sale, cuánta agua está saliendo a través de esa superficie, a través de la esfera de radio 1, por unidad de tiempo. ¿Listo? Bien. ¿Cuánto fluido está saliendo? Entonces, calculemos. Entonces, bueno, pues para calcular necesito encontrar el vector normal, ¿no? Entonces, primero debemos calcular el vector normal, o sea, phi sub u. Bueno, en este caso sería phi sub teta cruz phi sub teta cruz phi sub phi. Bueno, acá creo que debo cambiar la letra como para que al menos se diferencien las letras. Voy a poner la otra. Esta, phi. Listo. Entonces, phi sub teta cruz phi sub phi. Entonces, pues calculemos. Entonces, ¿quién es phi sub teta? Menos seno de teta por seno de phi. Coseno de teta. Seno de phi y 0. Y a otra derivada va a ser igual a coseno de teta, coseno de phi, seno de teta, seno de phi y menos seno de phi. Y ahora pues tengo que hacer el producto cruz de eso. Esto ya seguramente lo habíamos hecho, pero bueno, hagámoslo de nuevo. Probable que me demore más buscando dónde lo hicimos que haciéndolo de nuevo. Entonces, primera componente, el determinante de las dos primeras columnas. Entonces me queda menos seno cuadrado de teta, seno cuadrado de phi, menos coseno al cuadrado de teta. Si estoy bien, a ver. Un momento, creo que tengo un error, ¿no? A ver, son las derivadas con respecto a phi, ¿no? Con respecto a teta. Con respecto a, si es que seno de phi. Ah, no, está bien, ¿cierto? A ver. En la segunda componente donde dice seno de teta sería seno, pues en la que estás derivando con respecto a phi sería seno de teta coseno de phi. Es correcto, tienes toda la razón. Gracias.
esta. Gracias. Exacto, listo, muy bien. Muchas gracias. Entonces, esto estaba mal, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuánto me da esto? Esto me da menos seno cuadrado de teta, seno de phi, coseno de phi, menos coseno al cuadrado de teta, seno de phi, coseno de phi, la primera componente, menos la segunda componente, entonces el determinante de la primera y la tercera columna, esto me queda seno de teta por seno al cuadrado de phi, la segunda componente, y la tercera componente, el determinante de las dos últimas columnas, que eso me queda menos coseno de teta por seno al cuadrado de phi. ¿Listo? Bien. Entonces acá pues simplificamos un poco. A ver cómo nos queda esto. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Fíjense que la primera componente, ese seno cuadrado con coseno cuadrado, yo puedo factorizar seno de phi, coseno de phi. Y entonces esto, al factorizar, lo que me queda es menos seno cuadrado menos coseno cuadrado, o sea, me va a dar menos 1. Entonces la primera componente es menos seno de phi, coseno de phi. La segunda componente es menos seno de teta, seno al cuadrado de phi. Y la tercera componente es menos, bueno, queda igual, menos coseno de teta, seno al cuadrado de phi. Seno al cuadrado de phi. ¿Listo? Menos coseno de teta, seno al cuadrado de phi. ¿Está bien eso? Bueno. Bien. Reviso esto yo. A ver, creo que lo tengo al revés, ¿no? Porque, sí, creo que lo tengo al revés. Ya tengo las componentes intercambiadas, ¿no? O sea, realmente esto es la primera componente. Y esto es la tercera componente. Sí, porque la primera componente, ¿cuál es? La primera componente es el determinante de esta parte, ¿no? Entonces eso es, sí, eso es justamente lo que escribí en la tercera. Ay, bueno, perdón. Entonces déjenme lo corrijo acá. O sea, simplemente tengo las componentes cambiadas, ¿no? O sea, es menos coseno de teta, seno al cuadrado de phi, menos seno de teta, seno al cuadrado de phi, y menos seno de phi, coseno de phi. Simplemente tenía las componentes intercambiadas, o sea, esto va de terceras, esto va de primeras. ¿Listo? Sí, que lo había escrito en el orden que no era. Bien, ¿es claro eso? ¿Tienen alguna pregunta, comentario? Listo, bueno. Entonces, este es el producto cruz. Entonces, ahora, ya después de haber calculado el producto cruz, nos toca, ahora sí, resolver la integral. Entonces, recuerden que estábamos calculando la integral doble sobre la superficie de R.ds. Es decir, ¿cuál era el dominio? No me devuelve, el dominio era 0,2pi, 0pi, ¿no? Me queda la integral entre 0 y 2pi, de la integral entre 0 y pi, de el campo
del campo evaluado en la parametrización. El campo, fíjense que el campo es la identidad, ¿no? Entonces, el campo evaluado en la parametrización. Entonces fíjense el campo. Este es el campo y esta de acá es la parametrización, ¿no? Entonces, simplemente es evaluar entonces esféricas. Entonces esto me va a quedar coseno de teta, seno de phi, seno de teta, seno de phi y coseno de phi. Esto es el campo evaluado en la parametrización, ¿no? Como el campo es la identidad, esto es simplemente x, y, z, ¿no? Que es el campo, ¿no? Este es el campo. El campo evaluado en la parametrización, producto punto con el vector que acabamos de calcular. Menos coseno de teta, seno cuadrado de phi, menos seno de teta. No me cupo esto acá. Aquí esto es menos coseno de teta, seno al cuadrado de phi, menos seno de teta, seno al cuadrado de phi, y menos seno de phi, coseno de phi. Y todo eso de phi de teta. Bien, entonces ¿cuánto me da esto? Esto me queda la integral entre 0 y 2pi, de la integral entre 0 y pi. Entonces hacemos el producto punto. Entonces es componente por componente, ¿no? Entonces, ¿cuánto me da? Primera componente con primera componente. Esto me queda menos coseno al cuadrado de teta, seno a la 3 de phi. ¿Cierto? Menos seno al cuadrado de teta, seno a la 3 de phi. Estoy usando dos letras que se parecen pero que no son iguales, ¿no? Mejor es arreglar eso. Me arreglo la letrica que tenía mal puesta yo ahí. Listo. Ahora sí. Y abajo también. Ahora sí, listo. Primera con primera, entonces me queda coseno al cuadrado, seno a la 3 de phi con signo menos. Segunda con segunda me queda menos seno al cuadrado de teta, seno a la 3 de phi. Y tercera con tercera me queda menos seno de phi coseno al cuadrado de phi. Bien. De phi de teta. Entonces esto me queda la integral entre 0 y 2pi de la integral entre 0 y pi de... bueno, entonces fíjense que en la primera componente, en las primeras dos componentes yo puedo factorizar seno a la 3. Menos seno a la 3 de phi. Y a ver si esto nos da bien. Esto me queda coseno al cuadrado más seno al cuadrado menos seno de phi por coseno al cuadrado de phi de teta. ¿Cierto? Y entonces, a ver, este es coseno al cuadrado de teta. Y pues entonces esto me da 1. Y esto me queda la integral entre 0 y 2pi de la integral entre 0 y pi de menos seno a la 3 de phi menos seno de phi coseno al cuadrado de phi de teta. Y esto pues me queda la integral entre 0 y 2pi de la integral entre 0 y pi. Y entonces acá puedo factorizar un seno de pi, un seno de phi.
menos seno de phi. Entonces menos seno de phi, factor de seno al cuadrado de phi, más coseno al cuadrado de phi, ¿cierto? De phi de teta. Y de nuevo eso me da 1. Y entonces esto me queda la integral entre 0 y 2pi. De la integral entre 0 y pi. De menos seno de phi. De phi de teta. Y bueno, pues ya ahí calculo. La integral entre 0 y 2pi. Coseno de phi, ¿cierto? Entre 0 y pi. De teta. Esto me queda coseno de pi es menos 1. La integral entre 0 y 2pi. De menos 1. Y coseno de 0 es 1. Entonces menos 1 por de teta. Y al final, pues esto me da menos 4pi. Bien. ¿Es claro esto? Todo este cálculo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? Entonces, bueno, volvamos al enunciado del ejercicio, que hay algo importante que anotar y es, fíjense que todavía no he hablado mucho en profundidad del flujo, pero ¿por qué dio negativo? Entonces, ¿por qué nos dio negativo esa integral? Entonces, como yo les había dicho al principio, uno lo que está pensando es que el R es como el campo de direcciones de un fluido, ¿no? Hacia dónde está moviéndose el fluido. Entonces, como que uno estaba pensando que como es la identidad, pues es como si un flujo estuviera saliendo del origen en dirección radial, ¿no? Y entonces esta integral, pues calcula cuánto fluido, cuánta agua está pasando a través de la esfera, ¿no? Entonces, ¿por qué dio negativo? Dio negativo porque en el cálculo del vector normal, este vector normal que nosotros calculamos acá, ¿sí? ¿Ven unos menos que aparecen acá? Estos menos indican que el vector normal que yo estoy calculando, fíjense que el vector normal puede apuntar en dos direcciones, ¿sí? Digamos, si yo tengo la esfera, el vector normal a la esfera puede ser o bien hacia afuera o bien hacia adentro. Entonces, estos signos negativos lo que me indican es que el vector normal que me da esta parametrización es un vector que apunta hacia adentro. ¿Bien? Entonces, como el vector va en la dirección contraria al fluido, es decir, el vector normal va hacia adentro y el fluido va hacia afuera, por eso es que esa integral me dio negativo. ¿Bien? Porque en la orientación de la superficie, eso vamos a hablar un poco más adelante también, la orientación de la superficie es hacia adentro y el fluido va hacia afuera. Entonces, como van en sentidos contrarios, por eso es que la integral, esta integral que me dio menos 4pi, tiene signo negativo. Bien, tiene signo negativo. Bueno, ¿tiene alguna pregunta, algún comentario sobre esta parte? ¿Algo que decir? No me quedó muy claro el signo. Bueno, sobre eso vamos a volver un poquitico más adelante, ¿listo? Pero digamos sobre el cálculo, ¿tiene alguna pregunta? ¿No? Listo. Bueno, entonces, bueno, entonces hablemos un poco de orientaciones, ¿no? Entonces recuerden que cuando uno tenía una curva, pues había algo que se llamaba la orientación de la curva, ¿no? Que era básicamente el sentido en el que uno la estaba recorriendo, ¿sí? ¿Cuál punto era el inicial y cuál el punto final? O también, pues, digamos, en las derivadas también se sabe por el vector tangente, ¿no? La dirección en la que apunta el vector tangente es como que me dice la dirección de movimiento, o la dirección en la que estoy recorriendo la curva, ¿no? Eso es una orientación. ¿Qué va a ser una orientación en una superficie?
Entonces, digamos, esto es lo que uno entiende como la orientación de una curva, ¿no? De una curva. Entonces, ¿qué vamos a entender nosotros ahora por orientación de superficie? Es básicamente darle un vector normal. Eso va a ser la orientación de una superficie. Bien. Digamos, ustedes tienen, por ejemplo, la esfera. Entonces, como que la esfera se puede orientar de dos maneras. Básicamente es, o damos los vectores normales hacia afuera, o damos los vectores normales hacia adentro. Bien. Entonces una orientación está dada por la escogencia de vectores normales en cada punto. Por la escogencia de vectores normales en cada punto. Es decir, yo puedo orientar la esfera de dos maneras. O pongo los vectores hacia afuera todos. Esa sería como una orientación posible. Y la otra es, póngalos todos hacia adentro. Esa sería la otra orientación posible. Bien. Esa sería la otra orientación posible. Entonces hay dos posibles orientaciones para la esfera. Y en general, una superficie puede tener dos orientaciones. Bien. Entonces, eso es una orientación. Esa es una orientación. Vamos a dar esa definición. Una orientación de una superficie está dada por la escogencia de vectores normales en cada punto. Y es otra forma de pensarlo es que, ¿qué es una orientación de una superficie? Básicamente es una definición de qué es adentro de la superficie y qué es afuera. Bien. ¿Cuál es el interior y cuál es el exterior de la superficie? Eso es lo que uno quiere capturar con esta noción de orientación. Bien. Sin embargo, uno, digamos, siempre que uno tiene una curva, uno la puede orientar. Siempre yo puedo, dada cualquier curva en R3, yo puedo siempre decir, darle sentido o darle una orientación en el sentido de decir, la recorro en un sentido o la recorro en el otro. Eso siempre se puede hacer. Sin embargo, en superficies, eso no siempre pasa. Hay superficies que no son orientables. Bien. Y esto es una gran diferencia entre curvas y superficies, ¿no? Hay superficies no orientables. Hay superficies que no se pueden orientar. Intuitivamente, ¿eso qué quiere decir? Que hay superficies a las cuales yo no les puedo definir interior y exterior. Bien, hay superficies que no se pueden orientar. Y el ejemplo más conocido de esto es la banda de Möbius. La banda de Möbius. No sé si han oído hablar de la banda de Möbius. ¿Cómo se construye? Yo soy malo dibujando, entonces más bien voy a explicar cómo se construye. Ahorita les mando un dibujo más bien por el chat. Ustedes toman una tira de papel y van a pegar los extremos, pero en sentidos contrarios. Es decir, van a identificar esto que estoy pintando en rojo con el otro lado, pero al revés. Bien. O sea, como que la pego, pero al revés. Bien. Entonces, esa es una superficie. Ya se me va a acabar el tiempo. Bueno, termino con esto. Es lo que se llama una superficie no orientable. ¿Y por qué no orientable? Porque básicamente ese doblez que uno le hace, o ese pegado al revés, hace que si uno trata de recorrerla por fuera, luego termine adentro. O sea, es una superficie que no tiene interior ni exterior, no se le puede definir
interior y exterior. Déjenme, yo les envío. Solo tiene una cara, exacto. Es una superficie que solo tiene una cara. No tiene cara interior y exterior, sino solo una. Entonces déjenme, yo les envío el dibujito del libro, por si acaso, para que ustedes traten de ver cuál es la razón por la cual no es orientable, ¿no? Y es que si ustedes definen vectores normales, ahí así como está en el dibujo, uno hacia adentro, uno hacia afuera, y empiezan a moverse por la superficie, cuando den la vuelta completa va a resultar que el que estaba adentro terminó afuera y el que estaba afuera terminó adentro. Entonces, esas superficies no, o esa superficie, la banda de Möbius, no se puede orientar. ¿Bien? No se puede orientar. Y bueno, esto va a ser importante para nosotros porque todas estas integrales de superficie van a estar bien definidas solamente cuando la superficie es orientable. ¿Bien? Pero bueno, no los retengo más, ¿listo? Bueno, entonces, dejamos ahí por hoy. Que pasen feliz día. Gracias, profe.